entrevistar al gran rabino de Madrid, que está aquí de paso por Israel, y no me podía perder esta oportunidad, ya que él lleva más de 30 años de experiencia dictando innumerables cursos de crecimiento, cursos relacionados con el Zohar, con la Kabbalah y muchos temas místicos que sé que muchos de ustedes me han preguntado y se inquietan por conocer más. Esa parte esotérica, esa parte oculta de la Torah que siempre a mí me merece bastante respeto, y por tanto preferí que sea una autoridad en el tema el que les cuente a ustedes cómo se puede interpretar esto, realmente en palabras sencillas, qué es y para qué nos sirve. Así que sin más preámbulos, los dejo en compañía del Rab Moshe Ben-Dahan. Cordial saludo, Rab Moshe, bienvenido a mi canal. Muchas gracias, bien hallado. De verdad que es para mí un honor estar acá frente a usted y poderlo traer de invitado con toda mi comunidad. Entonces vamos a empezar desde cero, partiendo de que hay personas que tienen más conocimiento y otros que ni siquiera han escuchado nombrar la palabra Zohar. Entonces, por favor, si nos comparte, ¿qué significa en español esta palabra? ¿Por qué hablamos del Zohar HaKadosh? ¿Y cuál es la relación con la Torah? Bueno, Zohar en hebreo etimológicamente significa resplandor, luz. Y el Zohar es la transmisión oral que Moshe Rabbeinu recibió cuando estuvo en el monte Sinaí. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel salió el 15 de Nisan de 2448 de Egipto, y esa es la festividad que celebramos, la Pascua judía, el Pesaj, y que luego el 1 de Sivan llegaron a la llanura del monte Sinaí, a los pies del monte Sinaí, y el día 6 de Sivan recibieron los 10 mandamientos, y al siguiente día, el 7 de Sivan, Moshe Rabbeinu subió 40 días y 40 noches a recibir toda la Torah. Y Moshe Rabbeinu bajó el 17 de Tamuz de 2448 con las tablas y con toda la Torah aprendida. Pero ocurrió una tragedia, que cuando bajó se encontró que el pueblo había hecho el becerro de oro y por tanto rompió las tablas, porque dijo: este pueblo no es digno de poseer estas tablas, que en ella está escrito que no tendrás otros dioses ni harás representación de la divinidad, en el segundo mandamiento que todos escucharon. Ahora, ¿qué recibió Moshe durante estos 40 días? Pues Moshe recibió los 613 preceptos que componen toda la Torah, con todas las explicaciones, porque el pueblo de Israel, cuando estuvo en el monte Sinaí, escuchó los 10 mandamientos, pero estos mandamientos eran solamente definiciones. Por ejemplo, dicen no matarás, pero no matarás, ¿qué pasa si alguien viene a matarte? Si puedes en defensa propia defenderte o no puedes defenderte. ¿O qué quiere decir no matarás cuando una mujer va a dar luz y el feto pone en peligro la vida de la madre? Si hay que dejar que ocurra lo que Dios decida, o si el feto está dentro, la madre tiene prioridad. Por tanto, hay una ley oral que acompaña a esta ley escrita, porque por ejemplo está el precepto: escribirás estas palabras en los portales de tu casa. Ahora, ¿qué es lo que tienes que escribir? Se habla de la mezuzá, ese pergamino que contiene los 2 primeros fragmentos de la Shema, pero ¿de dónde sabemos que la mezuzá implica un pergamino, escribir los dos primeros fragmentos de la Shema, y que tiene que estar en el tercio superior de la puerta? Todo esto es ya la ley oral. Y cuando Moshe Rabbeinu subió al monte Sinaí, Dios le enseñó no solamente los mandamientos, sino todas las particularidades de los mandamientos, que es la ley oral, pero también le enseñó la parte mística, la parte más profunda. Se dice que hubo algo que Moshe Rabbeinu no pudo entender, y era solamente los tagim, esas antenitas que algunas letras tienen, como por ejemplo la letra Zayn, y que fue lo único que Moshe Rabbeinu no pudo entender, y que él le preguntó a Dios, dice: ¿y estas antenitas qué significan? Dice: habrá alguien que las sepa descifrar en el futuro. ¿Y quién era? Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva justo entendió lo que Moshe Rabbeinu no entendió, y la pregunta es: ¿cómo es posible que Rabbi Akiva revelara un conocimiento que el propio Moshe Rabbeinu no pudo revelar? Y es porque
Rabbi Akiva vivió la espiritualidad desde la ocultación y Moshe Rabbeinu vivió la espiritualidad desde la revelación, y por tanto Rabbi Akiva tiene mucho más mérito, porque mantenerse en un estado elevado espiritualmente cuando hay una ocultación, cuando hay una destrucción del templo, cuando hay una mortandad enorme en la guerra de Bar Kokhba, cuando todo ya parecía perdido, mantener la espiritualidad y mantener el liderazgo y la erudición. Por eso Rabbi Akiva tenía más mérito y pudo revelar lo que no reveló Moshe Rabbeinu. Pero aparte de eso, Moshe Rabbeinu entendió todos los secretos, y esos secretos es lo que nosotros llamamos la Kabbalah. Kabbalah quiere decir recepción, es lo que Moshe Rabbeinu recibió como ley oral, que es el significado místico, el significado profundo de la Torah. Y por tanto, todo ese conocimiento luego Rabbi Shimon Bar Yochai lo reveló durante los 13 años que estuvo en la cueva con su hijo Rabbi Elazar. Durante esos 13 años Rabbi Shimon Bar Yochai profundizó en todo ese conocimiento místico y lo escribió y lo divulgó, y eso fue lo que se llamó el Zohar, que es la explicación mística de la Torah para entender la profundidad de la Torah, porque hay muchos preceptos que no lo podemos entender si no es desde el lado místico abstracto. Ok, Rav, entonces retomando sus palabras, la Cábala, quedamos en que en español significa recibir. Y estamos hablando de aquella tradición oral que Moshe Rabbeinu recibió directamente de Hashem, del Eterno. Y lo que pretende es revelar las doctrinas ocultas, podríamos decir, ¿cierto?, acerca de Dios y del mundo. Como ayudarnos a conectar mejor con el Creador. A entender mejor la creación. La interpretación de esa mística. Efectivamente. Ok, y ahora que tocamos ese tema, también quiero que usted le cuente a nuestros seguidores, y hablo nuestros porque el Rav Moshe también tiene un canal en YouTube que los invito a visitar, y se llama La Cábala con Rav Moshe Ben Dadan. Yo les voy a dejar los links en la descripción, también en Instagram una cuenta que se llama Crecer en Kabbalah. Y dentro de esto, parte del contenido de todos los cursos que le enseña, me llamó la atención dos principales donde usted habla. Uno dice el crecimiento espiritual según la Kabbalah. Incluso en alguna parte nos toca el tema de las herramientas del amor, de que hay 4 herramientas. De verdad que es muy bonito, los invito a que visiten para que sepan de qué estoy hablando. Y hay otro que es el que está haciendo en este momento, creo que lleva como 8 entregas, sí, que se llama Introducción al Zohar, el secreto de la bendición. Y ahí hay una frase en la que usted dice: activar desde abajo, desde este mundo material, el mundo espiritual. Y me gustaría que nos como que ampliara un poquito, porque esa es la conexión, ¿no?, entre lo que significa el Zohar, toda esta parte mística, y para qué o por qué más bien estamos llamados a estudiarla, y quiénes están llamados, y si hay varios niveles, porque usted habla de una introducción, lo que quiere decir que obviamente hay más profundidad. Sí, efectivamente. Uno de los conceptos básicos del Zohar, uno de los conceptos básicos de la Kabbalah, es que hay una conexión entre el mundo de abajo y el mundo de arriba. Esa fue justo la gran discusión que llevó a la destrucción de la humanidad. Casi toda la humanidad hubo una destrucción cuando la época de Noé. Y la Torah nos dice que pasaron 10 generaciones de Adán a Noé, y que toda esa generación se corrompió. Y Dios le pidió a Noé que construyera un arca, y estuvo durante 120 años construyendo el arca. Y preguntan los comentaristas, Rashi pregunta, el principal comentarista de la Torah, ¿por qué tuvo que estar 120 años construyendo? Y dice, para que cuando los habitantes de esa generación vinieran y preguntaran ¿por qué estás construyendo el arca? Para que no le advirtiera que Dios iba a traer un diluvio, iba a destruir la humanidad si las personas no cambiaban su conducta. Y ellos no podían entender que hay una conexión del mundo de arriba con el mundo de abajo. No podían entender. Dice, ¿qué tiene que ver lo que nosotros hacemos con el mundo de arriba? Y por tanto legitimaron el mal y siguieron haciendo el mal porque no entendían que hay esa conexión. Posteriormente vemos que la humanidad
sufre el diluvio y solamente Noé, sus 3 hijos y la esposa de Noah y las esposas y sus hijos se salvaron. Solamente 8 personas se salvaron de toda esa destrucción. Y 340 años después viene la Torre de Babel. Es decir, Nimrod tiene ese proyecto de construir una torre y explicaron nuestros sabios qué es lo que pretendía Nimrod. Dice, Nimrod pretendía llegar hasta el cielo y destruir al Creador. Dice, ¿cómo puede ser? Dice, porque ellos entendieron de que sí hay una conexión del mundo de arriba con el mundo de abajo y lo que nosotros hacemos en el mundo de abajo repercute y sembramos en el mundo de arriba. Y por tanto dijeron, vamos a destruir al Creador y así rompemos la conexión. Y al final Dios destruye la torre. Y en el Zohar uno de los conceptos más importantes es lo que se llama Mai Nubim u Mai Zichrim, es decir, las aguas del mundo de abajo y las aguas del mundo de arriba. Quiere decir que nosotros a través, o nuestro despertar de abajo con el mundo de arriba, lo que viene a decir es que hay leyes espirituales que interactúan dentro de la creación. Y estas leyes espirituales, una de ellas, por ejemplo, la ley de causa y efecto, midá que negue midá, como nosotros activamos, así activan con nosotros. Es decir, ahí, por ejemplo, el rey Salomón dice que la caridad libera de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres sensible con la aflicción del pobre y le das un dinero al pobre, es como darle la vida. Por tanto, tú le diste la vida al pobre, es digno que Dios te dé la vida a ti. Muchas gracias, Rab. Para empezar a hacer el cierre, me gustaría que nos explicara también el concepto del tikkun. O sea, ¿qué es lo que tenemos que reparar? ¿Por qué se habla de reparación? Bueno, Dios cuando creó al hombre lo podía haber creado como un ser perfecto, completo. No tenía ningún problema en crearlo de forma completa. Pero sin embargo lo creó potencialmente para que Él termine su propia creación. Y ese es nuestro tikkun, esa es nuestra reparación. Nuestra reparación es terminar la creación que Dios dejó incompleta con nosotros. Es como, para poderlo ilustrar de una forma simple, es como un pintor que está pintando un cuadro y cuando empieza a pintar el cuadro le da los pinceles al hijo y le dice, termina tú el cuadro. Y el hijo, tú lo empezaste, terminarlo tú. Y dice, no, es que yo quiero poner tu nombre en el cuadro. Y se dijo, bueno, ¿qué problema hay? Termina el cuadro y pon mi nombre. Dice, no, es que yo quiero que tú tengas mérito, que tu nombre figure con un mérito. Y por eso Dios quiso que nosotros seamos creadores. De la misma forma que Él es creador, quiso que nosotros seamos creadores. Y por eso nos dio esa capacidad de creación. No hay ser humano que no sea creativo, no existe. Porque la capacidad de creación está dentro de nosotros. Es como cuando nosotros compramos un ordenador y ya tiene instalado su propio programa, pues la capacidad de autocrearnos solamente existe en el hombre. El toro nace toro y muere toro. El hombre nace como tinoc, como bebé. Y si observamos las letras de tinoc, son las letras de tikkun. Es decir, si nosotros alternamos las letras de tinoc, pasamos a tikkun. Que quiere decir reparación. El tinoc, ¿para qué viene? Para hacer su reparación. Y por tanto, cuando el feto está en el vientre de la madre, se llama ubar, que es con ayin del verbo la'abor, de pasar. Es decir, el alma pasa del mundo espiritual al mundo material. ¿Para qué? Para nacer como tinoc y hacer su tikkun. Y por tanto, el tikkun es terminar la obra que Dios dejó incompleta para que nosotros seamos los creadores de nuestro propio ser. Y ese es nuestro verdadero tikkun. Es decir, todo ese potencial de esencia divina que el ser humano tiene, de espiritualidad, de amor, de paz interior, sacarlo, aflorarlo. Es como, ese potencial son como semillas que el Creador puso en nosotros, y nosotros, para que esas semillas crezcan, pues las tenemos que sembrar, las tenemos que trabajar, las tenemos que activar, y así puedan poder dar los mejores frutos. Perfecto, Rab. Yo creo que ahora, en este punto, ya lo que quisiera es que usted le haga una invitación a mi gente a que visite su canal, le cuente exactamente, yo lo hice a grandes rasgos, pero qué es lo que usted enseña, por qué decimos que la Kabbalah no es para todo el mundo y que es de diferentes grados, y por qué usted siempre habla desde una introducción a.
Bueno, la Kabbalah tiene varios grados. El grado más elevado de la Kabbalah es la Kabbalah práctica. La Kabbalah práctica consiste en conocer los 72 nombres de Dios que activan las fuerzas naturales de la creación, en conocer el mundo de los ángeles y cómo activar a los ángeles. Y todo eso es parte de la Kabbalah práctica, que hoy en día está prohibido hacerlo. Es decir, ya desde la época de Rabbi Isaac Luria, él lo prohibió, porque dijo que nosotros no estamos en el nivel espiritual, ni tampoco tenemos la ceniza de la vaca roja para purificarnos y poder entrar en esos mundos, y que entrar en esos mundos sin estar en un estado de purificación nos puede perjudicar. Es como que una persona va a la playa y no tiene protector, no tiene bronceado, y va el primer día, pues pilla una insolación. Y por eso siempre han dicho la Kabbalah es peligrosa, pero es peligrosa si se trabaja desde la Kabbalah práctica. Ahora, yo lo que hago es tomar conceptos básicos de la Kabbalah y aplicarlos al crecimiento espiritual. ¿Qué quiere decir espiritualidad? Espiritualidad quiere decir que cada ser humano es un ser dual. Para poderlo entender, es como si nosotros tenemos un taxi y un conductor. El conductor sería la mente y dos pasajeros. Un pasajero es nuestra naturaleza material, el ego, y otro pasajero es nuestra naturaleza espiritual, nuestra esencia divina. Y ahora la pregunta es: ¿quién dirige al conductor? ¿Quién instala los mensajes en el conductor? ¿Si es nuestro ego o es nuestra esencia divina? Y el conductor sería la mente. Según las creencias que nosotros tengamos en nuestra mente, esas creencias son las que van a determinar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Es decir, si yo tengo la seguridad que nadie me puede quitar mi paz interior si yo no quiero, otra persona me puede ofender o me puede decir una palabra inadecuada, pero la paz interior soy yo el que decido perderla, no me la puede quitar nadie. Ahora, si yo lo tengo instalado como creencia de que la paz interior nadie me la puede quitar, cuando alguien me dice una ofensa, pues yo lo juzgo con compasión. Digo, es un pobre hombre, es un pobre espiritual. Eso hace que mi pensamiento ya no sea un pensamiento negativo, mi sentimiento no sea negativo, mi palabra no sea negativa, mi acción no sea negativa. Pero ¿quién generó toda esa cadena? Mi creencia. Quiere decir que el crecimiento espiritual lo que intenta es darle el mando de nuestra vida a nuestra esencia divina, que nuestra esencia divina sea la que maneje, y para eso tenemos que instalar las creencias espirituales en nuestra mente, para que sean las que dirijan nuestra vida. Es decir, que hay una falsa creencia que la felicidad, nos educaron de pequeño, que es la felicidad. En el futuro te vas a casar, tendrás hijos, tendrás una mujer, tendrás una profesión, tendrás patrimonio y serás feliz. Y eso es una falsa creencia. El dinero, el poder, la fama te pueden dar placer, te pueden dar fuerza, poder, seguridad, pero no felicidad. Felicidad es un estado interno de nuestra alma. La felicidad depende de cómo tú activas tus valores internos, tu espiritualidad, tu amor, tu paz interior. Y por tanto, si yo tengo esa creencia instalada, pues ya el día que yo tenga hijos y vea que los hijos no me pueden dar la felicidad, porque la felicidad tengo que trabajar yo dentro de mí, que no me pueden dar placer, pues eso hace que la persona tenga unas creencias positivas, unas creencias correctas, y por tanto sus pensamientos, sus sentimientos, sus palabras, sus acciones van a estar adecuadas a ello. Y el crecimiento espiritual lo que intenta es generar, instalar esas creencias, y yo lo que hago es tomar la Kabbalah como creencias para instalar en nuestra mente, para que nos ayude al crecimiento espiritual. Wow. Y por eso conecto el tema del crecimiento espiritual con la Kabbalah. Gracias, Rab, qué valiosas enseñanzas. Ha sido un placer de verdad tenerlo aquí. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy, al menos por este tema, porque voy a aprovechar que el Rab está por aquí para también hacer un siguiente video, un tema bastante interesante. Créanme que este tema del Zohar, de la Kabbalah, de la mística judía, da para horas y horas. De hecho, hay libros completos que tratan sobre estos temas. Pero como el rabino dijo, es una introducción, y eso es lo que realmente la gente común, como ustedes y como yo, realmente debería tener acceso. En mundos más altos y más profundos, es mejor no adentrarnos si no tenemos esos conocimientos previos.
En fin, como siempre les digo, si les gustó, si este tema es de su interés, no se olviden de compartirlo y sobre todo también de visitar el canal del Raf, porque es muy importante para ustedes seguir profundizando en el tema del Zohar, en estos temas espirituales, pero desde una fuente confiable. Así que circúlenlo por favor y nos vemos en un próximo video.